El Eurofighter Typhoon es un cazabombardero bimotor desarrollado en la Unión Europea para garantizar la seguridad aérea en los cielos comunitarios. Concebido inicialmente para abastecer a los países miembros del consorcio, se fue extendiendo posteriormente a otros países tanto dentro como fuera del continente, por sus sobresalientes capacidades o peculiaridades genuinas de esta aeronave de combate que veremos en profundidad a continuación. Hay que remontarse a finales del pasado siglo para situar el desarrollo del Tifón, que comenzó en la década de los 80, cuando se creó el conglomerado empresarial Eurofighter, formado inicialmente por Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, en una participación efímera del país galo, quien acabó abandonando el consorcio debido a desavenencias a la hora de incluir una versión embarcada del Tifón para la aviación naval francesa. La vacante fue ocupada por España, de manera que el conglomerado empresarial se estableció de la siguiente manera: Dornier, ahora Airbus en Alemania, BAE Systems en Reino Unido, Aermacchi, actualmente Leonardo, y CASA, hoy Airbus en España. El compromiso de los socios se repartió a partes desiguales, siendo Alemania y Reino Unido quienes agrupan más participación con el 33% del programa cada uno, seguido de Italia con el 21% y España a cargo del 13% del desarrollo. Las exigencias sobre la futura aeronave de combate eran amplias, pues el Eurofighter debía sustituir a 3 cazas ya existentes dentro de las diferentes fuerzas aéreas de los países anteriormente citados y cuyos diseños y perfiles de misión eran muy diferentes, comenzando con el Dassault F1 en servicio con el Ejército del Aire de España. Se trataba de un caza interceptor monomotor capaz de desplazarse a 2.400 km/h, equipando un completo ítem de defensa antiaérea, pasando al CP-CAT Jaguar, un caza de ataque a tierra empleado por la Real Fuerza Aérea Británica, y cerrando con el Panavia Tornado por parte de Alemania e Italia. En este caso, un cazabombardero multimisión para todo tipo de clima introducido a partir del 1980, equipado con motores dobles y que lograba desplazarse a 1.600 km/h a baja altitud, equipando todo tipo de armas o pods de guerra electrónica, y de los cuales los Eurofighter estaban destinados a reemplazar a las versiones convencionales más antiguas del Panavia Tornado, por lo que el naciente caza europeo debía mostrar prestaciones suficientes como para desempeñarse en cada uno de estos espectros de misión. Se decidió que el futuro aeronave de combate se erigiera sobre un demostrador de tecnología EAP, presentado por British Aerospace en 1986, en el que podemos ver claramente lo que sería el aspecto definitivo del Eurofighter. Un diseño en ala delta con una sección de fijación al fuselaje más larga y robusta y canals situados en la parte delantera del avión en sustitución del timón de cola, quien es reemplazado por los flaps. Esta configuración confiere una elevada agilidad y capacidad de maniobra, así como resistencia de la estructura a las fuerzas G. Además, su configuración alar otorga una superficie más holgada para incorporar más soportes para armas, situándose sus medidas en los 16 metros de largo, 5,2 de ancho y 11 de envergadura. Para lograr unos altos ratios de velocidad, se decidió equipar al caza con una pareja de turborreactores alimentados por una gran tobera de doble entrada, instalada bajo el cuerpo central del fuselaje, el cual solo contiene un 15% de metal, únicamente aluminio en la estructura y titanio en elementos críticos. El resto está conformado por fibra de carbono y fibra de vidrio, con el fin de reducir el peso y aumentar su sigilo. Su cabina puede ser conformada en variante monoplaza y biplaza, equipada con las últimas tecnologías existentes al momento de la introducción de las diferentes actualizaciones que han ido surgiendo, y se incluyó un gancho de retención en el aterrizaje para ser utilizado en condiciones de emergencia en las que alguno de los elementos de frenado ordinales no se encontraran operativos. El Tifón realizó su primer despegue en 1993, aunque en aquellos momentos solo se tratara de prototipos, designados DA1 y DA2. Fueron sometidos a extensas pruebas ambientales, disparo de armas, reabastecimiento de combustible y empuje hasta velocidades supersónicas, antes de pasar a la producción en serie, lo cual empezó a ser entregada en 2003 a los 4 países integrantes del consorcio. Desde su introducción se cuentan en 3 los paquetes de modernización del Eurofighter en servicio, presentadas en 2009, 2012 y 2015
apuntando a mantener una completa actualidad e interconexión con los sistemas de defensa que fueron surgiendo y que se ven agrupados en el Typhoon Tranche 3. Su gama de sensores lo compone un radar multifunción Captor E capaz de detectar blancos aéreos y en superficie de manera simultánea, por encima de los 200 kilómetros de distancia, un láser infrarrojo para el apuntado y seguimiento de objetivos, además de asistencia al despegue y aterrizaje, un subsistema defensivo DAS que monitoriza automáticamente el entorno del caza y puede responder contra amenazas de manera automatizada con bengalas o señuelos remolcados, y para una correcta interconexión con el resto de unidades instala una suite de comunicaciones digital MIDS. La cabina cuenta con un abultado HUD en forma ovalada y 3 pantallas multifunción para distribuir toda la información al piloto, suplementado por un sistema de entrada de voz para ejercer control directo sobre la palanca de aceleración. Su ítem de sistema incluye un casco con simbología incorporada conectada a los sistemas de cabina. El músculo del tifón lo conforma una pareja de turborreactores Eurojet EJ2000 que pueden desplazar al caza a unos vertiginosos 2.900 km/h, colocándose como el más rápido del continente, superando modelos como el Su-27, el Rafale, el Gripen o el F-35 y el segundo más veloz de Occidente dentro del grupo de los caza polivalentes, siendo superado únicamente por el F-15. Para lograr estas velocidades en altitud, no solo fueron necesarias consiguientes mejoras en su equipo de propulsión, sino también una revisión detallada de hasta el último kilo. Cuestión que ya vimos en la composición de su estructura y que sitúan el peso en vacío del tifón en tan solo 11 toneladas. Bastante por debajo de la mayoría de cazas que vimos con anterioridad y que se elevan a un máximo de 23,5 con el caza totalmente cargado. Para enfrentar toda la gama de misiones que para estos aparatos se contemplan, dispone de 13 soportes en total para poner en el aire un auténtico baluarte de defensas y contramedidas, entre las que se encuentran misiles antiaéreos y antibuque, con un rango que se extiende por encima de los 100 kilómetros, misiles de crucero que exceden los 500 kilómetros de alcance, bombas no guiadas y pods para apuntado láser y reconocimiento, junto con su cañón principal BK-27 fabricado por Rheinmetall. Todo ello conforman una aeronave muy completa y tremendamente capaz que consigue desprender elogios a un lado y al otro lado del Atlántico. En palabras del ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y piloto de F-22, John Phillips Jumper, aseguró sentirse muy impresionado por su maniobrabilidad y agilidad cuando tuvo la oportunidad de subirse a bordo de uno de estos cazas de variante biplaza. O el brigadier general Xavier Julián Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, quien explicó a una entrevista cómo en una reciente visita a España tuvo la oportunidad de sentarse en el asiento trasero de uno de estos cazas, donde pudo experimentar la vertiginosa rapidez de respuesta de sus mandos y su extrema agilidad, lo que le ha acarreado la fama de ser el Fórmula 1 de los cazas y resultar elegido por países externos al consorcio para engrosar su inventario de aeronaves si nos referimos a las fuerzas aéreas de Austria, Arabia Saudita, Omán, Kuwait y Qatar, duplicando el número de naciones usuarias al inicio del servicio. Pero la historia no acaba ahí, pues desde las oficinas del consorcio Eurofighter no cesaron en ningún momento los trabajos para mantener la modernidad de esta excelente plataforma hasta presentar la Tranche 4 o actualización 4, antes denominada 3B o 3 Plus. El precio de exportación del Eurofighter ronda los 115 millones de euros para clientes extracomunitarios. Para los socios del consorcio, el valor puede situarse alrededor de los 50 millones de euros. El bautismo de fuego del tifón aconteció en el año 2011, cuando aeronaves de la Royal Air Force intervinieron en la invasión de la OTAN contra Libia y posteriormente en 2015 se desempeñaron en ataques contra posiciones de Estado Islámico en Siria e Irak. De igual manera, el tifón ha sido usado profusamente por Alemania, España e Italia en sus despliegues sobre los países bálticos, encuadrados en los últimos movimientos de refuerzo de presencia de la alianza en estas repúblicas. Debido a su naturaleza organizativa en forma de consorcio, el avión es construido de manera fraccionada por las diferentes empresas implicadas de los 4 países miembros, las cuales suman en total más de 400 firmas entre sociedades de participación directa o indirecta,
Estas partes son enviadas a las plantas de ensamblado final situadas una en Wharton, Inglaterra, y Mannheim, en Alemania, y con una operatividad garantizada por el fabricante mínimo hasta 2060 en las últimas versiones, puesto que según como está previsto, el tifón contará de plena interconexión con el futuro caza europeo, para lo que dispondrá con una aviónica totalmente digital de realidad aumentada, muy similar a la que se podrá encontrar en la futura cabina del FCAS. Dale like si te ha gustado y suscríbete para más contenido. Haznos saber en los comentarios qué datos más conoces acerca del tifón, cuáles crees que podrían ser sus próximos usuarios. Nos vemos en el próximo video con más tecnología de defensa y ciencias geoestratégicas.